Claro que sí, Manuel, con todo gusto. Bueno, Bueno, está pues muy grabando. buenas, ¿no? Perdón, adelante. Ya está grabando. Muy Excelente. buenas noches. Hola, buenas noches, Alicia. Gracias. Pues muy bien, vamos a iniciar entonces la tercera sesión de pues bueno, este micro seminario de filosofía de la ciencia, que bueno, complementa un poco el de epistemología, pero que bueno, ya vimos que también puede ser pues todo un curso autónomo, digámoslo así, una reflexión autónoma. Vamos ya en esta tercera sesión a entrar un poquito más en materia, en el sentido de que, haciendo una breve recapitulación, habíamos iniciado en la primera sesión con el positivismo comtiano, estableciéndolo un tanto de manera arbitraria, si se quiere, como el momento de inicio de la filosofía de la ciencia propiamente dicha, o propiamente dicha desde el punto de vista de que, a diferencia de la epistemología, a diferencia de la nociología, a diferencia de las reflexiones hasta el momento realizadas desde la filosofía acerca del conocimiento, a propósito del conocimiento, por primera vez con Comte, aunque Ajá. no Fíjate era cuánto su costaba el saco. intención, 1600. ofreció en su Me conviene más diagnóstico comprar el traje en de la China. sociedad de su tiempo 2200. una explicación que estaba de alguna forma anclada, aferrada, sustentada en una visión evolutiva, progresiva del conocimiento científico, del conocimiento humano, desde su etapa precientífica hasta la plenamente científica. En ese sentido, en Comte tenemos, digámoslo así, ese punto de origen, ese momento en el que ya hay un relato que, aunque explícitamente no buscaba eso, lo logra, lo obtiene, y esto va a ser en sus primeros trabajos, y ya después vimos que en su obra posterior, ya en sus escritos de madurez, en su curso de filosofía positiva, pues este recorrido, esta ley de los tres estados, funge como el eje conceptual, la explicación rectora de todo su pensamiento, de todas las explicaciones subordinadas acerca de casi cualquier cosa. Particularmente veíamos sobre cómo debía, en este caso, organizarse la nueva ciencia de la sociedad, la sociología, o como él le llamaba, la física social, a partir de estos momentos que atraviesa el espíritu humano en su desarrollo cognitivo, el desarrollo de la ciencia, del conocimiento, desde el momento, desde la etapa o el estado religioso, pasando por el metafísico y alcanzando el plenamente positivo o científico. Bueno, eso fue en un primer momento, la primera sesión. En un segundo momento vimos que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, hubo en Alemania una, pues una revuelta, ¿no? Digámoslo así, conceptual, académica, a propósito de pues de esta pretensión comtiana de que todas las ciencias Creo tenían que que lo voy a alcanzar el pensar. estado positivo y que por lo tanto, particularmente la escuela eh, histórica de economía y un poco también la economía clásica, la tradición clásica de economía, pues, pues tendían a concebir la economía, en este caso, como una ciencia positiva, una ciencia nomológico-deductiva, entendido por nomológico-deductiva, una ciencia que busca establecer leyes, ¿no? Nomos, leyes generales acerca del comportamiento del universo, en este caso de la historia, y deductiva porque opera mediante precisamente esas leyes que pueden abarcar y explicar los fenómenos particulares, a diferencia de la tradición filosófica que también reconocía a la inducción como un camino para alcanzar el conocimiento, yendo de los casos concretos hasta las leyes generales. Bueno, en este caso el positivismo apostaba por hacer lo inverso, tal como tenía o tomaba
el modelo de la física newtoniana en particular. Bueno, a ese debate se le llamó la método Streit y vimos cómo intervinieron Karl Menger, Droysen, Weber, Dilthey, Rickert, Windelband, y legaron, ¿no?, a la posteridad una nueva, o si no nueva, una manera distinta de concebir la ciencia, que fue esta tradición histórico-hermenéutica que vimos la sesión pasada. Muy bien, eso fue en Alemania. Hoy vamos a movernos un poco, vamos a irnos a Austria, particularmente a Viena, donde también hay un eco del pensamiento positivo de Comte, aunque debo de decir que fue un tanto más indirecto. Esto es, si bien gracias a John Stuart Mill, a Herbert Spencer, que se dedicaron a divulgar el pensamiento positivista de Comte, el positivismo que hoy llamamos positivismo clásico, el movimiento intelectual que se genera tanto en Alemania como ahora en Austria, en Viena particularmente, no va a ser o no van a ser una respuesta directa, sino un derivado, ¿no?, del debate que abre el positivismo. Pero en el caso de Austria en particular, esto es todavía más acentuado, porque lo que vamos a ver es que la preocupación, el inicio, digamos, de las inquietudes de este grupo de pensadores que vamos a mencionar hoy y que vamos a revisar por lo menos 4 de ellos, no a profundidad porque es muy rico y muy vasto lo que pudiéramos ver de cada uno, pero vamos a ver solamente los ingredientes básicos, ¿sí? Lo que los lleva a desarrollar estos ingredientes, estos posicionamientos, no tuvieron tanto que ver con el positivismo, sino que fue una respuesta al espíritu de los tiempos, particularmente a 3 corrientes intelectuales de pensamiento que se asentaron en Europa al final del siglo XIX. Y que debo decir, frente a ellas el positivismo, pues bueno, no figuraba con tantas reverberancias. La primera, desde luego, es el materialismo histórico, el pensamiento socialista que se desprende de la teoría económica de Marx, de la economía política marxista, ¿no?, del Capital en concreto, del manifiesto del Partido Comunista y de todos los presupuestos históricos, materialistas y dialécticos que Marx y Engels, plasman en sus obras, ¿no? Bueno, obviamente el pensamiento marxista cala profundamente en Europa, Francia, Alemania, y de alguna forma cuando entra el siglo XX, pues tenemos la primera gran revolución socialista de la historia, que sería la revolución bolchevique, cuando Rusia terminará convirtiéndose por muchos años en la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y esto va a generar una fiebre revolucionaria y ese pensamiento casi cuasi salvífico, redentor, liberador, emancipador que prometía ser el marxismo, al final resultó no siéndolo, pero que prometía serlo, se va a pasar, a transferir, digámoslo así, a contagiar a todas las organizaciones o a muchas organizaciones políticas a lo largo de Europa y desde luego posteriormente a América. A nosotros nos tocó como en América un poquito más tarde, ¿no? Ya en el siglo XX particularmente. Pero el caso es que, por un lado, el materialismo histórico y dialéctico de Marx y Engels calan profundamente en la cultura académica y en la política de Europa. Y en este sentido, una parte de las preocupaciones que presentan estos pensadores que vamos a ver hoy, tiene que ver con esa promesa redentora del materialismo histórico, que ya en esos momentos se estaba revelando como una concepción totalitaria de la historia, una concepción que no admitía
un punto de divergencia, que no admitía una alternativa, que no admitía una reflexión crítica, porque incluso eso se va a acentuar más con los años, cuando obviamente se yergue la figura de Stalin al frente de la Unión Soviética, y entonces todo dejo de disidencia era castigado, era suprimido, era enviado al Gulag, era exterminado. Bueno, en ese sentido, por una parte tenemos ese ingrediente que preocupaba a los intelectos europeos, particularmente estos que vamos a ver hoy. El segundo ingrediente fue pues ese momento que tuvo la filosofía de inicios del siglo XX, esa especie de pesimismo que representó el existencialismo, esa visión oscura, lúgubre, un tanto nihilista, frustrante, ¿no? El mundo es un sinsentido, ¿no? Toda esta gama de pensadores que en la literatura, pero también en la filosofía, empezaron a tejer desde la metafísica o desde incluso la crítica a la metafísica, una visión de este tipo, ¿no? Estamos hablando desde luego de Jean-Paul Sartre, de Heidegger, desde luego el nihilismo de Nietzsche. Y en ese sentido, también esta filosofía o estos pensadores que vamos a revisar hoy, también veían eso como, pues como algo que no calzaba con el espíritu de los tiempos, con el espíritu que ellos veían en los tiempos. Desde luego era el pensamiento dominante, desde luego, igual que el materialismo histórico. Pero digamos que el materialismo histórico era ideológicamente dominante, mientras que la filosofía existencial era académicamente importante, ¿no? En los círculos filosóficos, y empezaba a permear también la cultura. El romanticismo era un romanticismo ya no trágico como el del siglo XIX, como el de Goethe, sino ya más bien era este romanticismo de cuña existencial que de alguna forma también estaba impregnado de cierto heroísmo y de ciertos componentes que después detonaron en el nacionalsocialismo alemán y en todos los regímenes fascistas, ¿no? En este caso. Muy bien, en ese sentido, bueno, también ese pensamiento derrotista, negativo, digamos, o pesimista, mejor dicho, para no utilizar el término negativo que ya vimos, que tiene una connotación específica dentro del positivismo, que es metafísico, ¿no? Pues ese pensamiento también preocupaba. En contradicción, opuesto, digamos, del otro lado de este ambiente intelectual que tendía hacia la violencia, hacia un oscurantismo, hacia negar los logros de la Ilustración, digo, en algunos de ellos algunos de ellos cuestionables, desde luego, pero frente a ellos, frente a estas dos tendencias de pensamiento, se alzaba pues un nuevo paradigma científico, la teoría cuántica, representada de alguna forma no solamente por la teoría de la incertidumbre, sino también sobre todo por la teoría de la relatividad, la doble teoría de la relatividad. Y en ese sentido, muchos de los intelectos, la mayoría de los intelectos de la época, de estos físicos y filósofos y lógicos y matemáticos de la época, como los que vamos a ver hoy, pero también como los que veremos la sesión próxima, se quedan maravillados ante esta nueva revolución científica que marcó la física cuántica y en particular la teoría de la relatividad. ¿Por qué en particular la teoría de la relatividad? Porque la relatividad, de alguna forma, ¿sí?, estaba golpeando, pero de forma heroica, no trágica, ¿sí?, a la física newtoniana, o sea, la tradición moderna de física mecánica de Newton, a esta mecánica de pretensiones nomotéticas universales. Bueno, la física cuántica y particularmente la teoría de la relatividad la estaba desbancando, pero con todas las ganancias explicativas, heurísticas, de conocimiento y de concepción del universo que traía consigo. Y en este sentido era una sustitución casi heroica, impactante,
porque esto además venía a poner en el tapete algo que era muy importante. Recuerden ustedes que la filosofía moderna, la epistemología cartesiana, lockeana, ¿no? Leibniziana y kantiana, de alguna forma se desprenden de la revolución que protagonizaron tanto Galileo como Newton. Todavía Comte, el positivismo comteano todavía abreva de ese logro newtoniano. En el momento en que este es, si no desbancado, pero por lo menos se le pone al lado un discurso, una interpretación científica poderosa, contundente, con evidencias sólidas, al lado, ¿sí? En ese momento, para la ciencia es un triunfo. ¿Por qué? Porque a diferencia de la ideología, en la ciencia que una teoría sea o desbancada, problematizada o empatada, por llamarle de alguna manera un poco inapropiado, que se ponga otra teoría rival, contradictoria, ¿sí? Inconmensurable a ella, al lado de ella, y que tenga rendimientos evidentes y prodigiosos, y que representen un adelanto, un ir hacia adelante en el recorrido del conocimiento, en la ciencia eso es un momento de gloria, eso es un gran triunfo. Y en ese sentido, estos hombres estaban viendo ese contraste, estaban viendo cómo una sociedad que estaba alcanzando un grado de conocimiento, con un nivel de sofisticación como el que puede tener la teoría cuántica, un conocimiento de lo absolutamente muy pequeño y de algo que escapa a los sentidos y algo que solamente puede ser descifrado mediante muy complejas ecuaciones matemáticas. Eso para estos intelectos representaba algo inusitado, un gran triunfo, una nueva revolución científica. Pero si contrastábamos este estado que presentaba la humanidad para ellos a nivel cognitivo con lo que se veía alrededor, con la revolución, primero para empezar con la primera gran guerra, con la gran guerra, ¿no? Con la guerra mundial. En ese momento no era la primera, no era la gran guerra. Segundo, el ascenso paulatino del nacionalsocialismo, desde luego la crisis del 29, ¿no? La crisis del capitalismo, que en ese momento Keynes empezará a teorizar y dirá que eso son crisis cíclicas, bueno, y desde luego las revoluciones y los regímenes totalitarios inspirados en la filosofía de Marx. Frente a esto, o sea, imaginen ustedes ese momento en el cual estos señores se veían en medio de esa contradicción, de ese escenario contradictorio. Un gran logro de la humanidad a nivel cognitivo y científico y la gran amenaza de la fragmentación. Fíjense cómo estamos repitiendo de alguna forma el escenario que le tocó a Saint-Simon y a Comte, pero en ese momento el enemigo era la ilustración, ¿sí? Y en ese sentido, estos hombres empiezan a pensar y a apostar intelectualmente por caminos diferentes a los de la filosofía tradicional, a esa filosofía que hemos visto en el curso de epistemología, pero que también todos conocemos como la tradición tanto clásica como moderna de filosofía, ¿sí? Muy bien. ¿Quiénes fueron estos señores? Vamos a ver, vamos a empezar. Frege, Russell, Wittgenstein, Carnap y Neurath son más, desde luego, son más porque el positivismo lógico, aunque siendo muy rigurosos, ni Frege, ni Russell, ni Wittgenstein formaron parte del positivismo lógico, pero son las fuentes, las bases del positivismo lógico, y Carnap y Neurath son solamente dos, y ni siquiera son Carnap sí, no son ni siquiera los fundadores de lo que fue el Círculo de Viena, pero van a ser dos de sus más importantes representantes, y solamente me voy a centrar en esta sesión en ellos, en estos 5, de hecho en 4, porque a Wittgenstein lo voy a ver de pasada, y eso por una razón que ahorita les voy a decir cuando lleguemos más adelante, para ver justamente cómo estos intelectos fueron elaborando concepciones
lógicas, matemáticas, científicas, que fueron apabullantes, fueron tan impresionantes como los logros en la física, pero que por alguna extraña razón no lograron condensar en el tiempo. Hoy vamos a ver la historia de un gran perdedor, el positivismo lógico. ¿Por qué digo un gran perdedor? Porque el positivismo lógico, como lo vamos a ver, tenía todo para ser el paradigma dominante en el siglo XX y no lo fue, porque le ganó el nazismo y el Círculo de Viena fue exterminado y se deshizo a partir de que llega Hitler al poder, porque el pensamiento político no congenió con él, porque si bien es cierto que algunos pensadores afines, por ejemplo Popper, ¿no?, el propio Russell, se alinearon de alguna manera con el liberalismo, que sí se convirtió en una filosofía importante, que ya lo era desde luego, pero que se condensó en los regímenes democráticos occidentales, ¿no? Y que ahí encontraron Russell, tanto Russell como Popper, un vehículo para su pensamiento y sus ideas, su sociedad abierta, ¿no? Eso no pasó desde el punto de vista científico con el positivismo lógico, o sea, la política no lo absorbió. Y desde el punto de vista de la filosofía, y de la filosofía de la ciencia en particular, tampoco se convirtió en el paradigma dominante, pero porque de alguna forma, y esto es algo bien interesante dentro del positivismo lógico, sus propias piedras angulares, sus propias elementos fundacionales, esto es tanto Russell como Wittgenstein y alguien muy cercano a ellos como fue Popper, que ninguno de ellos formaron parte del Círculo de Viena, aunque de alguna forma participaron en la confección del positivismo lógico, de sus directrices, se distanciaron de él, marcaron una distancia crítica con respecto al positivismo lógico. Pareciera a veces que los positivistas del Círculo de Viena eran un grupo de aficionados a estos tres filósofos, ¿no?, a Frege, Russell, Wittgenstein, también a Popper, desde luego, pero que por más que los invitaban a sus fiestas no lograban que fueran. Nunca se unieron al Círculo de Viena, ni Frege, ni Russell, ni Wittgenstein, perdón, sí, ni Frege, ni Russell, ni Wittgenstein, Popper tampoco, y por el contrario, empezaron a armar su pensamiento en oposición al Círculo de Viena. Y en este sentido, el positivismo lógico es eso, es un momento en la historia de la filosofía de la ciencia que, aunque es muy rico y todavía hoy seguimos hablando de la importancia que tuvo o que tienen esos planteamientos a nivel del entendimiento de cómo funciona o debería funcionar la ciencia, nunca ha sido un paradigma dominante. Nunca lo ha sido. Y es extraño, porque el siglo XX después, el propio Wittgenstein, cuando el segundo Wittgenstein, en su segundo momento, dejará sentadas las bases que van a terminar de lapidar al positivismo lógico, ¿sí?, con todo lo de los juegos de lenguaje y con la filosofía del lenguaje ordinario. Y entonces, aunque en los tiempos actuales, ¿no?, pareciera ser que muchos de los planteamientos de los positivistas lógicos del Círculo de Viena parecieran ser necesarios, parecieran ser muy útiles y darle un equilibrio racional a los tiempos actuales, pues sigue en el silencio y sigue habiendo mucha reticencia. Todavía en muchos círculos académicos, ser calificado de positivista es como un insulto. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a ver si lo es o no. Muy bien, vamos entonces, por favor, a la siguiente, Manuel. Elementos fundacionales, particularmente son la lógica y la filosofía del lenguaje. ¿Quiénes son esos elementos o quiénes representaron o aportaron esos elementos fundacionales? Por un lado está la teoría de la cuantificación en la lógica de Gottlob Frege, que, bueno, ahorita vamos a ver los otros dos. Digamos que lo que aporta, el elemento fundacional que aporta,
que va a ser el más importante para el positivismo lógico, va a ser la crítica a la metafísica tal y como la conocemos, y ojo, a la metafísica en sentido general. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que hizo Frege fue percatarse de algo. Al establecer o al estudiar, digamos, las leyes de la lógica, Frege se percata de que hasta el momento en el que él está pensando la lógica, esta todavía se encuentra impregnada de lo que se conoce como el hilemorfismo aristotélico. ¿Qué es el hilemorfismo aristotélico? Un clic, por favor, Emanuel. Dice Frege, las afirmaciones lógicas, categóricas, no sé, la que ustedes quieran. Por ejemplo, la manzana está sobre la mesa, ¿no? Bueno, toda afirmación categórica, ¿sí? En lógica, se encuentra, dice Frege, impregnada de ciertos compromisos de carácter hilemórfico que en un momento dado van a hacer que el pensamiento herede aún en esos, digámoslo así, en esos elementos supuestamente depurados de la lógica, en esas construcciones lógicas aparentemente puras, ¿sí? Hereden elementos contaminantes provenientes de la metafísica, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poco más a detalle esto. ¿Qué dice Frege? Dice, bueno, cuando me refiero a hilemorfismo, me refiero a, si recordamos un poquito la metafísica aristotélica, de que para Aristóteles absolutamente todos los seres, esto es, todas las sustancias que existen en el mundo, poseen eso, poseen sustancia y esencia. Sustancia que posee ciertas características, algunas esenciales y otras accidentales. Bueno, el caso es que cuando Aristóteles, a través de la lógica, transfiere, digámoslo así, el pensamiento del mundo al lenguaje, este pensamiento, convertido ahora en lenguaje, y después en leyes lógicas o en relaciones lógicas entre enunciados lingüísticos, entre enunciados, pues, acarrean o traen consigo, vienen impregnados, vienen preñados de esas relaciones hilemórficas, y entonces la manzana de la cual yo estoy predicando se encuentra sobre la mesa, está siendo, sin decirlo, esto es, sin que quede explícitamente señalado, está siendo dotada de propiedades metafísicas, ¿sí? O sea, se está concibiendo a nivel incluso del lenguaje como una sustancia dotada de esencia y de accidentes, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿qué hace Frege? Frege dice, las afirmaciones lógicas categóricas impregnadas de compromisos hilemórficos pueden ser depuradas. ¿Cómo? Utilizando cuantificadores, dice él. Ahorita vamos a ver qué son los cuantificadores. Bueno, en la teoría entonces Frege elaboró una teoría de la cuantificación que va a ser fundamental dentro del positivismo lógico. ¿Qué hacen los cuantificadores? Lo que hacen es convertir estas proposiciones lógicas afirmativas en condicionales. O sea, en sí, en enunciados que empiezan con sí y en medio tienen un entonces, ¿no? ¿Se acuerdan? La condicional. Bueno, ¿esto qué es lo que permite? Lo que permite es que el condicional implica necesariamente verificación. ¿Por qué? Porque al contrario de la afirmación dice la manzana está sobre la mesa, ¿no? Pero si yo convierto esa afirmación en una condicional, si la manzana está sobre la mesa, entonces será comida, ¿no? Bueno, es parte de la comida, está en el menú, no lo sé, una cosa así. Pues se impone el hecho de que para que sea verdadera la proposición, no solamente la manzana tenga que estar sobre la mesa, sino que estar sobre la mesa implique que forme parte del menú, ¿sí? Eso es lo que permite, para Frege, es establecer eso,
un criterio de verificación empírica, científica. Vamos a verlo más desarrollado esto en Russell, en Bertrand Russell. Muy bien, un clic por favor, Emanuel. Primer elemento, la teoría de la cuantificación de Gottlob Frege. Segundo elemento fundacional, Bertrand Russell. Russell tampoco parte del Círculo de Viena, tampoco forma parte del positivismo lógico, pero de estos tres, o sea, de Frege, Russell y Wittgenstein, Russell va a ser el que más peso va a tener en la conformación del pensamiento del Círculo de Viena, particularmente con tres teorías. Una, la primera, la teoría de los tipos. Cuando Russell empieza a estudiar la lógica de Frege, y de hecho es muy curioso porque Frege iba a publicar un libro, ¿no?, con un desarrollo precisamente de esta teoría de la cuantificación y de las descripciones que se hacen a partir de la cuantificación. Russell estudiando su lógica, se da cuenta de que subyace en ellas, en las relaciones que se establecen entre los enunciados, una paradoja. A esa paradoja la conocemos como la paradoja de Russell, precisamente porque Russell la descubre. Hay muchas maneras de enunciarla, pero digamos que me pareció que la más sencilla puede ser puesta de esta forma. La paradoja de Russell dice lo siguiente. En una descripción científica, la que ustedes quieran, si X, recuerden que X es una variable que puede representar o estar por cualquier cosa, ¿no? En este caso, por ejemplo, la manzana, ¿no? En una descripción científica, si X no pertenece a una clase, ¿sí?, pertenecerá al conjunto de las cosas que no pertenecen a una clase. Pero al hacerlo, por lo tanto, pertenece a una clase. Ahí hay una paradoja. Esto es, de lo que se da cuenta Russell es que hay elementos, ¿no?, que dentro de las proposiciones, ¿no?, sujetos en este caso, ¿sí?, que podían en un momento dado pertenecer o no a los conjuntos formados por sus semejantes, o sea, por las clases a las que ellos pertenecen. Piénsese, es muy recurrente el ejemplo de los libros, ¿no? Los libros, por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto de libros, es un hecho que los libros pertenecen a ese conjunto de libros, pero que el conjunto de los libros no pertenece a ese conjunto. O sea, el conjunto de los libros es un conjunto que no se pertenece a sí mismo. ¿Por qué? Porque mientras que un libro es un libro y dos libros pueden ser puestos en un conjunto de libros, el conjunto de libros no es un libro. Por lo tanto, no puede ir dentro de ese conjunto, ¿sí? O sea, no puede formar parte de sí mismo. Pero, por ejemplo, un objeto imaginario o una abstracción, ¿sí?, una idea abstracta o un principio abstracto, sí podría formar parte del conjunto, o sea, de sí mismo, o sea, del conjunto al cual él pertenece. El propio conjunto podría estar dentro de ese conjunto. Y en ese sentido, ahí hay una contradicción, porque como vemos ahí, en ese momento estaría cumpliendo con las condiciones para pertenecer y no pertenecer al mismo tiempo, ¿sí? Russell se da cuenta entonces de esto, pero además Russell resuelve la paradoja. ¿Cómo lo hace? Mediante la teoría de tipos. ¿Qué dice? Un clic, por favor, Emanuel. Russell dice, la paradoja se rompe si ponemos niveles, o sea, si las condicionales lógicas, esas en las que hemos convertido las afirmaciones por los cuantificadores, ¿sí? ¿Se acuerdan? Con Frege, bueno. La paradoja se rompe si las condicionales lógicas, se separan, se dividen en tipos y subtipos de clases. Claro, digámoslo de esta forma, en un nivel de complejidad, desde luego, las ideas abstractas podrán pertenecer o no, digamos, a un conjunto, pero en otro nivel de abstracción, en un nivel superior de abstracción, podrían no estar ahí, podrían no pertenecer. Y dado que hemos ascendido en un nivel, o sea, nos encontramos dentro de los confines, dentro de las fronteras de un tipo lógico de agrupaciones de conjuntos distinto, entonces ahí no se genera ningún tipo de contradicción. Por el contrario, eso permitiría el desarrollo de relaciones lógicas que nos permitirían alcanzar
nuevas formas de comprender el mundo, ¿sí? Nuevas formas de organización y de construcción del mundo. Esto va a ser importante, el término de construcción para Russell. Muy bien. Sentado entonces esto, Russell avanza con lo siguiente, que sería una teoría que a partir de estas premisas que ya se han liberado de la paradoja, nos permita describir al mundo. Nace entonces una teoría de las descripciones. Un clic, por favor, Emanuel. ¿Qué dice o qué plantea Russell en la teoría de las descripciones? Muy bien. Recuerden, tenemos afirmaciones lógicas que para evitar el hilemorfismo hemos cuantificado, ¿no? Con Frege. Bueno, después hemos subdividido en niveles o en tipos con Russell. Perfecto. Ya las hemos depurado. Las hemos depurado con este doble ejercicio, tanto de metafísica como de contradicciones. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora con ellas describimos el mundo. Dice Russell, la descripción resultante, ¿no? De esta labor constructiva de la mente, ¿sí? A través de las proposiciones lógicas, la descripción resultante tendrá validez si el significado de sus componentes particulares, resaltando particulares, está dado por las cosas existentes. Esto para Russell es bien importante. ¿Por qué? Porque Russell se va a dar cuenta de algo. Que si nos quedamos solamente con la lógica de Frege, como con los ejemplos que yo acabo de dar, de que la manzana está sobre la mesa o las ideas abstractas son cuestionables, ¿no? Por ejemplo, sí, tómense esas dos proposiciones. Yo les puedo decir que las manzanas, que el sujeto manzana, ¿no? El descriptor manzana, sí se encuentra o sí tiene un correlato físico en el mundo. O sea, yo puedo observar una manzana y puedo decir, mira, esto es una manzana. Pero no puedo hacer lo mismo con la idea abstracta. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque entonces cualquier cosa se podría decir, argumentar, defender y operar y analizar con la lógica. Incluso con una lógica depurada de metafísica, podrían colarse elementos metafísicos, ¿sí? Muy bien. Ahorita vamos a regresar a todo esto, ¿eh? Y en ese sentido, Russell lo que dice, la forma de evitarlo es haciendo depender la verdad, o sea, la validez de esas descripciones, de esas afirmaciones lógicas, ¿sí? De esas condicionales, de elementos particulares que nuestra mente pueda atestiguar en la realidad, en el mundo. De lo contrario, serán metafísicos, serán entidades metafísicas, no serán entidades, serán inexistentes, ¿sí? Serán sin sentidos, diría Russell y diría Wittgenstein, ¿no? En este sentido, la teoría de las descripciones, para prevenir esto, para prevenir que se pueda colar la metafísica nuevamente en las proposiciones depuradas, plantea o nos lleva finalmente a una teoría que se llama el atomismo lógico. Un clic, por favor, Emanuel. Nos lleva al atomismo lógico. ¿Qué quiere decir eso? Que esos descriptores, esas descripciones, ¿sí? Que están colocadas bajo la forma lógica de la condicional, ¿sí? Tendrán que poseer, no necesariamente tienen dentro de sí, nombres que son, bueno, que en un momento dado, dice Russell, están conectados directamente con el mundo atestiguado por la mente. El ejemplo que acabo de dar es muy, muy ilustrativo. Manzana. Cuando yo utilizo una proposición lógica o en una argumentación lógica, en una serie de silogismos, yo utilizo el nombre manzana, ¿sí? Como elemento lógico, en una serie de descripciones o de condicionales. Quien quiera que esté leyendo o escuchando mi argumentación podrá, en un momento dado, tener la certeza de que existen manzanas en el mundo y que no estoy refiriéndome a ningún tipo de entidad inexistente, a una construcción solamente elaborada por la lógica, por la mente. No es una abstracción. Una manzana es una manzana, ¿sí? Y en ese sentido, es posible, ¿sí? Que incluso si tengo la manzana enfrente, pueda yo utilizar los famosos deícticos lógicos, ¿no? En el sentido de decir, esta es una manzana.
Los deícticos son este, aquel, esto, aquello, al rato, ¿no? O sea, todos estos elementos que utilizamos para cuando estamos en presencia de las cosas, referirnos a ellas sin nombrarlas. Bueno, estas fórmulas lingüísticas, los deícticos, están como los nombres, ¿no? Emanuel, Arturo, Eugenia, están directamente vinculados, dice Russell, con el mundo que es atestiguado por la mente, y por ello estos deícticos y los nombres nos impedirán, cuando son utilizados y son rastreados mediante el análisis filosófico del lenguaje en las proposiciones, cuando son analizados en estas proposiciones lógicas o en las teorías científicas, que es lo que nos interesa, podrán garantizar que esos elementos teóricos, que esas formulaciones teóricas no contengan ningún tipo de planteamiento metafísico, ¿sí? Que estén realmente depuradas de cualquier tipo de metafísica y de construcción abstracta en general y real. Muy bien. Por lo tanto, el último ingrediente, el último elemento dentro de la ecuación es Ludwig Wittgenstein, discípulo de Russell discípulo incómodo, amigo, de esos amigos que son amigos dentro de la lógica del conflicto, porque, bueno, evidentemente había una gran relación entre ellos, pero eran las discusiones que tenían acerca del tema de la lógica, pues eran insondables, eran irreconciliables. De alguna forma, Wittgenstein, por lo menos el joven Wittgenstein, o como se le llama, el primer Wittgenstein, va a ser un pensador que va a tomar al pie de la letra y de forma radical y de manera muy, muy, muy puntual las leyes de la lógica. Se va a regir solamente por la lógica y por lo que la lógica pueda establecer. Y en este sentido, ahí está la diferencia con Russell. Russell Russell admite que la lógica puede dar lugar al sinsentido. ¿Por qué? Cuando no está conectada con ese mundo atestiguado por la mente, ¿sí? Vean cómo, ¿se acuerdan lo que dije al inicio? O sea, vean cómo de alguna forma aquí ya hay elementos que permiten lanzar una crítica a las ideologías dominantes de la época, ¿sí? A partir de esto que dice Russell, ¿no? Al materialismo histórico, al romanticismo, al nacionalsocialismo, al existencialismo, todos esos ismos, ¿sí? De alguna forma, ¡pum!, chocan con este atomismo lógico de Russell. Pero el problema es que Wittgenstein decía, no, es que la lógica puede darnos por sí misma un conocimiento real del mundo. Y en ese sentido, Wittgenstein, por un lado, va a generar o va a, digamos, la ganancia de esto, el elemento positivo, no es que el otro sea negativo enteramente, pero bueno, el elemento, digamos, a favor de esta construcción que estamos viendo, es que con Wittgenstein, particularmente en una obra, en su primera gran obra, que fue el Tractatus Logico-Philosophicus, lo que va a hacer es establecer el tipo de análisis filosófico que se requeriría por el atomismo lógico de Russell para poder hacer esta depuración de elementos metafísicos. Wittgenstein no estaría de acuerdo del todo, o sea, no estaría de acuerdo en el resultado, pero sí estaría de acuerdo en que esa, como le llamaban los dos, la gramática filosófica, ¿sí?, sería el medio para depurar cualquier tipo de uso, ¿sí?, de razonamiento lógico. Damos un clic, por favor, Emanuel, para ver cuál es ese elemento que se recupera de Wittgenstein. Wittgenstein parte de tres, digamos, postulados básicos que son, o podemos decir que engloba estos postulados en este primer momento, que es todo conocimiento científico descansa en el lenguaje. Esto es, cuando hacemos ciencia, la hacemos con palabras. A esto se le conoce como el giro lingüístico, ¿sí? Cuando Wittgenstein defiende esto, lo que nos está diciendo es que cuando nosotros hacemos ciencia, lo que estamos haciendo es decir cosas acerca del mundo. O sea, utilizar ciertas palabras para nombrar cosas o para establecer relaciones en el mundo, ¿sí? Ya que eso tenga lugar en la realidad o no, ese es otro problema, pero de entrada, toda actividad científica
consiste en formular proposiciones. Todo conocimiento científico descansa en el lenguaje. Pero el lenguaje no es libre. El lenguaje no puede ser tan libre como quisiéramos o como aparentemente, digamos, algunas tradiciones lo pudieran ver. No, el lenguaje, un clic por favor, Emanuel, obedece reglas. ¿Cuáles? Las reglas de la lógica. El lenguaje se construye mediante formas lógicas, porque además el lenguaje, si lo dejamos caminar un poco, nos vamos a dar cuenta que poco a poco nos va a aprisionar. El lenguaje es una especie, el silencio es un lienzo en blanco, un lienzo que no tiene nada, el lenguaje, el silencio. Pero en el momento en que se pronuncia una palabra y esta se enlaza con otras palabras y forman oraciones, es como si en ese lienzo pintásemos un horizonte, una línea, ¿sí? Una línea de color azul. Y esa línea, a partir de ese momento, empieza a tomar el control. ¿Por qué? Porque ahora yo ya tengo un horizonte y entonces coloco un círculo, un medio círculo que corta esa línea y tengo ya entonces una puesta de sol. Y después añado más colores, y añado fauna, y añado nubes, y empiezo a llenar el cuadro, empiezo a llenar el lienzo. Así son las palabras. Las palabras empiezan a concatenarse, a unirse, y debido a las reglas de la sintaxis y de la gramática y de todas las leyes que rigen a la articulación lingüística, ¿sí? El lenguaje se construye y la realidad, por tanto, de la ciencia se construye a través de formas lógicas. Pero aquí viene entonces lo interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que la validez científica entonces de un sistema de proposiciones va a descansar en su coherencia lógica, en la coherencia de un encadenamiento lógico que haga algo y solamente una cosa: preservar su primera justificación a través del proceso constructivo en la conexión con la estructura de los hechos del mundo. Fíjense cómo lo que está haciendo aquí Wittgenstein es poner en otros términos, en términos de una gramática filosófica, tanto la teoría de las descripciones de Russell como su atomismo lógico. No estaban completamente de acuerdo y, sin embargo, pueden ver cómo en esta última proposición, la validez científica de un sistema de proposiciones descansa en la coherencia de un encadenamiento lógico. Eso es la construcción para Russell, ¿sí? Que preserva su justificación a través del proceso, o sea, la validez para Russell, ¿no? Constructivo en conexión con la estructura de los hechos del mundo, o sea, de las cosas existentes para Russell, ¿sí? En ese sentido, estos tres señores, estos tres pensadores, estas estas cinco aportaciones teórico-filosóficas de Frege, Russell y Wittgenstein van a ser las que van a retomar los pensadores del Círculo de Viena. Ok, vamos a ver un poquito más a detalle esto que ya expliqué, porque, digo, tiene sus asegúnes, tiene sus elementos de complejidad. Vamos a verlos un poquito más con calma. Vamos a un poquito antes, Emanuel. Voy a reparar un poco en Frege. Voy a regresar un poquito a Frege para que quede más claro esto por la importancia que tiene para el Círculo de Viena, para el positivismo lógico. Y de Russell, a Wittgenstein no. A Wittgenstein lo voy a dejar hasta acá. ¿Por qué? Porque, de hecho, estos son los elementos que se recuperan de Wittgenstein y todas las demás, digámoslo así, aportaciones, no sé si decirlo así, que hace Wittgenstein al positivismo lógico, van a ser a contracorriente. Esto es, digámoslo así, el positivismo lógico, el Círculo de Viena, va a admirar a Wittgenstein. Los miembros del Círculo de Viena van a admirar a Wittgenstein, pero van a discutir con él. Esto es, no van a estar en sintonía con él, sino que van a desarrollar mucho de su pensamiento en oposición a Wittgenstein. En ese sentido, vamos, el elemento fundamental en el que sí hay coincidencia es en esta gramática filosófica que se convierte en el método de análisis filosófico, ¿sí? Muy bien, vamos a regresar ahorita entonces un poquito a esto, pero solamente de pasada. Vamos a profundizar un poquito más en Frege y un poquito más todavía en Russell. Vamos a ver entonces ahora sí, gracias Manuel, perdón. Vamos a la siguiente. Y dice, bueno, Gottlob Frege, habíamos dicho, ¿no? ¿De qué se da cuenta? De que, bueno, en la lógica tradicional, en la lógica clásica,
existen ciertas proposiciones que podemos llamar categóricas, ¿no? O sea, afirmaciones. En este caso, por ejemplo, esta. Todos los caballos tienen crin, ¿sí? Ahorita no se preocupen si es falsa o verdadera. O sea, ahorita es lo de menos. Aquí lo importante es la estructura y cómo está dispuesta. Si se fijan, entonces, de lo que se da cuenta Frege, es de lo siguiente. Un clic, por favor, Manuel. Dice, esta proposición categórica posee una estructura que comparte con todas las demás proposiciones lógicas, con todas las proposiciones categóricas que ustedes puedan elaborar. Esa estructura, está compuesta por sujeto y predicado. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es algo de lo que se dice algo, puesto así de manera muy general. Y el predicado es algo que se dice de ese algo, se predica algo de ese algo. Muy bien. Bueno, así como está, entonces, de alguna forma, el sujeto de la proposición es, en este caso particular, el caballo, y el predicado es que tiene crin, ¿no? Claro, ahí estamos añadiendo un elemento más, que es la extensión. Todos los caballos tienen crin. Ok, perfecto. Pero esa proposición categórica, por ser categórica, es universal y en ese sentido está aplicando, está generalizando el predicado a todos los objetos, a todos los seres, a todas las entidades que participen pues, de los rasgos esenciales del caballo. Ups, ¿qué he dicho? Exactamente. Lo que acabo de decir es explicar la proposición categórica haciendo uso del hilemorfismo aristotélico, o sea, de concebir o asimilar el sujeto a la noción aristotélica de sustancia, ¿sí? El sujeto es la sustancia y por lo tanto el predicado es o la esencia, ¿sí? Su forma, pues, o su telos, pues, su finalidad, o el accidente, rasgos que no son esenciales y que pueden cambiar y pueden no estar, pero que también, en este caso, le convienen o están presentes en la sustancia. De esto es de lo que se da cuenta Frege. Un clic, por favor, Manuel. Dice, esto es una trampa de la lógica. ¿Por qué? Porque lo que no vemos, lo que se encuentra implícito es en las proposiciones categóricas una relación metafísica que vamos nosotros heredando con el uso de la lógica. Aparentemente, bueno, se supondría que la lógica tendría que ser el instrumento que nos permitiría depurar los razonamientos para hacer razonamientos correctos. El problema es que podemos hacer razonamientos correctos y aún así tener, digámoslo así, en el hard drive, en el disco duro de nuestra mente, el virus del hilemorfismo, ¿sí? Y concebir todavía de forma ontológica, metafísica, ¿sí? La realidad, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ok, un clic, por favor, Emanuel. Dice Frege, ¿qué podemos hacer? Utilizar lo que él llama la cuantificación, o sea, los cuantificadores, ¿qué les llama los cuantificadores existenciales, si no me equivoco? Bueno, los cuantificadores lo que hacen es lo siguiente, es convertir, o sea, cambiar la forma, cambiar la estructura lógica de la proposición categórica para convertirla de una proposición categórica propiamente dicha a una condicional, ¿sí? A una condicional. Y dice entonces, voy a decir lo mismo, todos los caballos tienen crin, pero ahora lo voy a poner con sus cuantificadores lógicos. Y entonces decimos, para todos los individuos, si los individuos, pueden ustedes sustituir individuos por X también. Para todo X, o sea, para todos los individuos, si los individuos pertenecen al conjunto de caballos, entonces también pertenecen al conjunto de los individuos que poseen crin. ¿Sí? Estoy diciendo lo mismo, todos los caballos tienen crin, pero lo que estoy haciendo es tan solo por la forma lógica estableciendo todo esto como una condición que necesariamente por su propia forma, por su propia estructura, tiene que ser verificada. O sea, tendremos que hacer una tabla de verdad para poder establecer en qué caso será falsa y en qué caso será verdadera. Y entonces, automáticamente, para elegir en esa tabla de verdad cuál es el caso, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos enfrente? ¿Sí?
una proposición falsa verdadera, pues tendremos que recurrir a la realidad, no hay de otra. Y entonces decimos, un clic por favor, Emanuel. Lo que ha hecho Frege con esto es cambiar, digamos, la estructura por la función. Una función, recuerden que es una relación entre dos variables. Entonces, lo que ha hecho Frege es tomar el sujeto y el predicado, que son los elementos estructurales, y los ha convertido en elementos o elementos de una función, o sea, en variables. Los ha convertido en variables que están puestas una en relación con otra, particularmente una como antecedente y otra como consecuente. Una establece las condiciones en las que la otra se va a presentar. Eso es lo que hace una implicación, eso es lo que hace el condicional. Si mañana vengo, vamos al cine. Ok, eso solamente será verdadero si yo vengo, además vamos al cine. Porque si yo solamente vengo, entonces, y no vamos al cine, entonces la condicional es falsa. Si no vengo, pero te digo, oye, ¿nos vemos en el cine? Ah, claro que sí. Tampoco es verdadera, también es falsa, porque nunca vine. Solamente nos vimos o nos encontramos en el cine. La única manera en que la implicación sea verdadera es si el antecedente, siendo verdadero, el consecuente también es verdadero, ¿sí? Y en ese sentido, lo que establece la función es la necesidad de establecer, ¿sí? De establecer un criterio para poder decir si la proposición es falsa o verdadera. A diferencia de todos los caballos tienen crin, ¿sí? Prácticamente es un auto da fe. Sí, pues sí, deben de tener. Perfecto, entonces la función sería entonces, bueno, ahí está bueno, esa es la representación simbólica, ¿no? Que X pertenece a P, bueno, de hecho sería, el signo de en medio es el condicional, ¿no? Entonces sería, si X pertenece a P, entonces X pertenece a Q, ¿no? O sea, si X pertenece al conjunto de los caballos, entonces X también pertenece al conjunto de los individuos que poseen crin. La condicional, entonces, se establece cuando el antecedente establece, decía yo, las condiciones de presentación del consecuente, las condiciones de que se presente o no el consecuente. Pues, repito, si solamente se establece el antecedente, pero no el consecuente, la condicional es falsa, la implicación es falsa. Si solamente se presenta el consecuente, pero no el antecedente, sigue siendo falsa. Si no se presenta ni el uno ni el otro, también es falsa. La única forma en que una condicional sea verdadera es si se presenta uno y se presenta el otro. Piensen en lo que esto significa para la física. Piensen en lo que esto significa para la ciencia. O sea, lo que hace Frege es dar un criterio lógico de cientificidad, de aceptación o rechazo de las proposiciones lógicas que conforman las teorías científicas. Y con un elemento además muy simple, cuantificadores, ¿sí? Elementos cuantificadores. ¿Sí? A partir de Frege, entonces, la lógica se va a revolucionar y va a dar entonces ya la forma de notación y estructuración de la lógica tendrá esta forma, ¿no? Un clic, por favor, Emanuel. Decimos entonces, con este cambio, con esta transformación, la relación lógica, ¿sí? La relación lógica se vuelve explícita, ¿no? Fíjense cómo en la primera, en la condicional, perdón, en la proposición categórica, no hay ningún tipo de relación lógica explícita, o sea, por lo menos no bajo la forma de condicional, ¿sí? Pero, y sí hay una relación metafísica implícita. Bueno, en la segunda, con la cuantificación, ya la relación lógica de implicación es explícita, o sea, el criterio de verificabilidad es explícito, y además despojamos de cualquier tipo de implicación metafísica a la proposición. Y dice entonces el análisis de las proposiciones por medio de la filosofía analítica, esto que Wittgenstein llamaba la gramática filosófica, ¿no? El análisis de las proposiciones por medio de la filosofía analítica, de esto que plantean Russell y Wittgenstein, podrá entonces establecer el valor de verdad de los elementos de la cuantificación, o sea, de la proposición condicional, ¿sí? Esta es la aportación de Frege que va prácticamente a detonar el pensamiento positivista lógico, ¿sí? Muy bien, pero para que esto se conjuntara, bueno,
condensara todavía más, hacía falta la aportación de Bertrand Russell. Vamos entonces a ver lo que dice Russell. Ok. Aquí el camino es un poco más largo porque decíamos que son tres teorías, pero voy a tratar de hacer una síntesis de las tres. Muy bien. ¿De dónde parte Russell? Russell parte, su construcción teórica, parte de una crítica a lo que es el idealismo cartesiano, al racionalismo particularmente a lo que es Descartes, Kant, desde luego, y Leibniz, ¿no? Y dice entonces, ¿en qué consiste su crítica al idealismo? Dice Russell, un clic, por favor, Emanuel. Ay, no veo, dice, el idealismo concibe al conocimiento como un conjunto de proposiciones. Bueno, creo que hasta ahí no hay ningún problema. Déjenme nada más ver si puedo, ya no puedo agrandar un poco. Ok, no, está bien. Dice, el idealismo concibe al conocimiento como un conjunto de proposiciones. Bueno, a eso lo sabemos desde Kant, ¿no? Kant decía, si tú quieres saber cuál es el conocimiento que posees, pues nómbralo, ¿no? En un momento dado, todo, desde un punto de vista lógico, todo conocimiento asume la forma de la proposición. Ok. Siguiente elemento, punto número 2 de esta crítica. Los sujetos en la proposición se corresponden con sustancias de las que quien conoce forma parte, ¿no? Ok, aquí ya tenemos un elemento que pasó desapercibido por casi todos los idealistas, por casi todos los filósofos modernos, que es que cuando afirmaban dentro de una proposición lógica o no, filosófica, epistemológica, cualquier cosa como un sujeto, ¿sí? Cuando predicaban cualquier cosa acerca de cualquier sujeto, no se daban cuenta que ellos mismos, como constructores de ese conocimiento, formaban parte también del mundo de las sustancias, ¿sí? Fíjense cómo ahí Aristóteles sigue estando inmiscuido de alguna forma, ¿sí? Siempre lo he dicho, todos somos aristotélicos de closet, de alguna forma. Muy bien. Siguiente elemento de la crítica. Dice Russell, los predicados, y aquí está lo importante, los predicados de un sujeto expresan condiciones existentes. Esto es, en teoría, o por lo menos en teoría debería ser así. Cuando yo dije la manzana está sobre la mesa, si el sujeto es la manzana y desde luego estoy asumiendo por el hilimorfismo que es una sustancia, en el predicado, que por cierto es un predicado accidental, no es esencial, ¿sí? Estoy afirmando algo que en este caso tiene que ver con una situación en el mundo. Y esto para Russell es muy importante, como ya vimos y como vamos a ver. Esto lo lleva a el cuarto elemento. La filosofía entonces, esta filosofía que él está proponiendo, debe entonces validar lógicamente los predicados que... Perdón, es que no veo. Que describen, creo que dice. Es que en mi pantalla parece muy pequeño. Perdón, dice, la filosofía debe validar lógicamente los predicados, claro, porque de eso estamos hablando de ellos, que describen el mundo, claro, y explicar los procesos mentales que lo construyeron. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ok. La filosofía, recuperando un poco todos los elementos, perdón por las interrupciones por mi programa de lectura. Lo digo de una manera muy rápida. ¿Qué hacía la filosofía idealista? ¿Qué hacía la ciencia moderna idealista? Planteaba todos los conocimientos bajo formas lógicas, proposiciones. Ok, juicios diría Kant, ¿no? Unión con sentido de sujeto y predicado. El sujeto son sustancias, ¿no? Por el hilemorfismo heredado de Aristóteles. Pero aquí lo importante es que los predicados están referidos o expresan relaciones existentes en el mundo. Tendrían que estarlo, dice Russell, porque si no estamos hablando de una obra de la fantasía. Mi unicornio azul ayer se me perdió, ¿sí? Muy bien.
El caso es que, dice Russell, lo que tiene que hacer la filosofía, esta filosofía a la cual Frege se refería hace un momento, esa filosofía a la cual se refería Wittgenstein y el propio Russell, es validar desde un punto de vista lógico, ¿sí? Con esa gramática filosófica, ¿se acuerdan? ¿Sí? La validez de esos predicados, o sea, la procedencia empírica de esos predicados que se dan acerca del mundo, pero además establecer cómo la mente humana llegó a esos predicados, ¿sí? Es una doble tarea. O sea, lo que Russell se plantea a partir de la crítica del idealismo es decir, ¿cómo se construye el conocimiento a partir de proposiciones lógicas? ¿Cómo puedo yo tener certeza de que lo que estoy diciendo desde la lógica, ¿sí? O utilizando la lógica acerca del mundo, realmente es así? O sea, si tiene lugar en el mundo, o estoy haciendo solamente metafísica, o estoy generando productos de la imaginación. Y tres, ¿cómo puedo llegar o cómo puedo explicar que mi mente llegó a eso? ¿Sí? Porque en un momento dado, ¿qué tal? ¿Se acuerdan de la hipótesis de Descartes? ¿Qué tal que hay un geniecillo malvado dentro de mí y me hace pensar los pensamientos que estoy pensando? Muy bien. ¿A qué conduce esto? Lo que ya habíamos visto, su teoría de tipos y su atomismo lógico. Un clic, por favor, Emanuel. Dice Russell, teoría de las descripciones. Tenemos entonces que elaborar una teoría de cómo se elaboran las descripciones o de cómo podríamos elaborar las descripciones. Y aquí Russell aporta un elemento bien importante y es, existen dos tipos de descriptores, ¿no? De descripciones. Uno, las descripciones definidas y las descripciones indefinidas. O sea, cuando nosotros generamos una proposición acerca de cualquier cosa en el mundo, lo podemos hacer de manera definida o indefinida. Un clic, por favor, Emanuel. Tomas el caso de, por ejemplo, una fruta es mía. ¿Sí? Una fruta es mía es una descripción. Estoy describiendo una fruta. Pero, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que es mía. Y el problema es que no estoy diciendo qué fruta. Solamente estoy diciendo que hay una fruta en el mundo que es mía. Quien me escuche tendría que tendría que estar en una situación específica y concreta para poder descifrar qué estoy diciendo, porque realmente no estoy diciendo nada, ¿sí? Para Russell no estoy diciendo nada, para Wittgenstein sí, pero bueno. El caso es que entonces una fruta es mía sería un ejemplo de un descriptor o de un descriptor, de un enunciado o de una descripción indefinida, mientras que la fruta sobre la mesa es mía, ¿sí? Eso es un descriptor definido. ¿Por qué? Porque estoy concretamente hablando de la fruta que está sobre la mesa, ¿sí? Muy bien. Un clic, por favor, Emanuel. Pero además, Russell nos dice, las primeras, o sea, las descripciones definidas, pueden sustituir el nombre de las cosas a las cuales se refieren. Claro, porque cuando yo digo la fruta sobre la mesa es mía y sobre la mesa hay una manzana, la fruta sobre la mesa puede ser intercambiada por la manzana. O sea, el nombre puede tomar el lugar del sujeto en la proposición. La manzana es mía. La manzana sobre la mesa es mía. La manzana en este caso, ¿no? La fruta sobre la mesa es la manzana. Por lo tanto, el descriptor definido, los descriptores definidos tienen la virtud, dice Bertrand Russell, de poder sustituir a los nombres en las preposiciones, lo cual es un acercamiento, si se fijan, a eso que él ya nos dijo, que tenían que estar estos elementos, al menos un elemento, los nombres, tienen que estar conectados con algo en el mundo empírico, porque si no, es un producto de la fantasía, nuestra teoría científica. Muy bien. Siguiente clic, Emanuel, por favor. Y dice, punto número 2. Por su forma lógica, sin embargo, los descriptores definidos son expresiones incompletas, dice Russell, pues pueden no referir directamente a las cosas. Apenas si veo. Claro, esto es,
Los descriptores indirectos, perdón, los descriptores directos, sí, en el caso de la manzana, refiere a un elemento concreto de la realidad, ¿están de acuerdo? Pero si yo digo, por ejemplo, mis sueños, mis expectativas se han visto frustradas. Alguien podrá decir, bueno, pues tiene la misma forma lógica, ¿están de acuerdo? Por su forma lógica, los descriptores, ¿sí? Se encuentran incompletos o son expresiones incompletas. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cuando yo digo la fruta sobre la mesa es mía, necesita condensarse en la manzana, el elemento empírico necesita, vamos a decirlo así, darle una condensación en el mundo para que esta descripción pueda ser en este caso verdadera o bien falsa, ¿no? Perfecto. En ese sentido, son incompletas, pero esa incompletud, que es aquí lo importante, abre la puerta a la metafísica nuevamente. ¿Por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, vamos a dar un clic, Emanuel, por favor. Hay un hipopótamo en la habitación y evidentemente no hay un hipopótamo en la habitación. O sea, la proposición, independientemente de que pueda ser, en este caso, falsa, ¿sí? Posee una forma lógica adecuada, o sea, correcta. Sí, pero en un momento dado, eso no quiere decir que sea científicamente plausible lo que se expresa en ella. Vamos a un ejemplo muy concreto. El desarrollo histórico es dialéctico. La lucha de clases es el motor de la historia. Cuando tenemos nosotros proposiciones como estas, son proposiciones que en un momento dado poseen una forma lógica. Son proposiciones incluso de escritores definidos, porque estoy hablando en concreto de la historia o estoy hablando en concreto de la lucha de clases. El problema es que ni la historia posee un referente concreto como historia, ni tampoco la lucha de clases. Por lo tanto, los descriptores, al ser expresiones incompletas, abren la puerta a la metafísica. Y eso es lo que permite que con la mano en la cintura un marxista pueda decir esto y que eso pueda ser aceptado como algo válido, como algo verdadero. Cuando dices, momento, dime en la realidad dónde encuentro la lucha de clases. ¿Sí? Dime en la realidad un referente. Porque es muy fácil decir, es que ves ves esa huelga, ves cómo los transportistas están haciendo huelga afuera de la central de los camiones. Sí, eso es la lucha de clases, es una expresión de lucha de clases. Híjole, es que también eso podría ser expresión de otra cosa, no necesariamente. Y en ese sentido es ahí donde viene la falla, es ahí donde viene el problema con los descriptores definidos. Ok, un clic por favor, Emanuel. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, para evitar esto, o sea, para ser incontrovertibles, los descriptores definidos deberán contar con ya lo vimos, Frege, con un cuantificador existencial cuyo significado esté presente en el mundo. Necesitamos un nombre que pueda ser ubicado, atestiguado, experimentado por nuestros sentidos en la realidad, porque si no, no se puede, ¿sí? Eso nos lleva, finalmente, por favor, un clic, Emanuel, al atomismo lógico. ¿Qué dice Russell entonces? Dice, se deberá, o sea, ¿qué se debe hacer? Se deberá recurrir a la gramática filosófica, esa que decíamos se comparte con Wittgenstein, para determinar el valor de verdad de toda descripción definida. ¿Sí? Se tiene que utilizar la filosofía analítica, ¿no? En este caso, la filosofía del lenguaje. Clic, por favor, Emanuel. ¿Cuál es el principio? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Dice, la verdad de una descripción definida está dada entonces por los objetos existentes que le brindan a esa proposición un carácter particular. En el ejemplo que estoy poniendo, la manzana está sobre la mesa o la fruta que está sobre la mesa es mía. La manzana, ese objeto, ¿sí? Ese objeto existente, le está dando a la proposición lógica
un carácter particular. ¿Por qué particular? Porque no estoy hablando de la manzana in abstracto como concepto. Estoy hablando de esa manzana que está en la mesa, esa manzana que estoy percibiendo. Los cuantificadores existenciales de toda descripción verdadera son, por lo tanto, singulares y la hacen a ella singular, ¿sí? Estamos hablando entonces de cosas concretas en el mundo. Ya no puede haber entrada para afirmaciones metafísicas, ¿sí? Ideológicas o materialistas o idealistas o las que ustedes quieran, ¿sí? Muy bien. Siguiente, por favor, Emanuel. Bueno, ahí está, ¿no? Esa manzana única, esa manzana singular, le dota también de singularidad a mi proposición lógica. Segundo punto, la gramática filosófica, por lo tanto, reduce la realidad referida por el lenguaje a sus expresiones más simples y singulares. Por eso se llama atomismo lógico. Un clic, por favor, Emanuel. ¿Qué dice Russell? Dice, así como la física cuántica, así como la física, en este momento de la historia en el que le tocó a Russell, está reduciendo la realidad a elementos que ni siquiera nosotros podemos percibir, salvo con elementos, con extensiones tecnológicas de nuestros sentidos, ¿sí? El microscopio electrónico y todo lo que ustedes quieran. Bueno, así también la gramática filosófica, la filosofía analítica, lo que tiene que hacer es tomar nuestro lenguaje y reducirlo a esos elementos más simples, ¿sí? Que se encuentran, y singulares, que se encuentran, a los que se encuentran referidas en el mundo, ¿sí? Por lo tanto, dice Russell, los nombres utilizados en las descripciones definidas están conectados con los simples con los simples absolutos de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esa manzana que yo tengo frente a mí es un simple absoluto y está conectada con el nombre manzana, ¿sí? Y de igual manera, también lo hacen no veo qué dice ahí. Y de igual manera lo hacen los... Emanuel, ¿tú ves, por favor? Dice, los nombres utilizados en las descripciones definidas están conectadas con los simples absolutos de la realidad que Ajá. identificamos en el lenguaje con los deícticos pronominales. Claro, con los deícticos. Lo que les decía, aquel, ¿no? Bueno, claro, así como los nombres están conectados con los objetos en el mundo, un clic, por favor, Emanuel. Los deícticos también. ¿Por qué? Porque los deícticos son estas palabras que utilizamos para decir esta manzana. ¿A qué manzana te refieres? A esta manzana. Esa palabra, esta, aquella, ¿sí? Son los deícticos que de alguna forma están literalmente vinculados con el objeto de la percepción. Y en este caso, ese deíctico y esta fórmula, digamos, lingüística del deíctico, así como la fórmula lingüística del nombre, es lo que integra en una misma realidad, dentro de la lógica, 1, al mundo, 2, al lenguaje y 3, a la mente. Así es como se responde el punto 4 de la crítica del idealismo. El deíctico, los nombres, a través de la gramática filosófica, lo que hacen es revelarnos cómo se va construyendo el conocimiento de la ciencia a partir de esa conexión última que deben de tener nuestras proposiciones con el mundo. Muchas gracias, Manuel. Vamos a la siguiente. Y antes déjenme ver aquí. Y dice una pregunta, Manuel dice, ¿es cierto que cuando Russell debatió con Frege, este último se retiró de la academia y ya nadie lo leía? ¿Que fue hasta después de su muerte que se volvió a tomar? No lo sé. Yo sé que ya no publicó un libro y que solamente el libro se publicó mucho tiempo después debido a la crítica de Russell.
pero no me sabía ese detalle, ya nadie lo leía. Eso lo estaba viendo hace poco en un documental que estaban diciendo que después de la crítica de Russell, Frege se retiró completamente y de ahí lo empezaron a ningunear. Entonces ya nadie lo leía y fue hasta tiempo después que empezó a ser retomado de nuevo. Y ya fue incluido como en esta triádica con Russell y con Wittgenstein. Mira, eso no me la sabía. Pero no sé qué tan cierto es eso. Pero habrá que ver la legitimidad del documental, pero bueno, pues digo, lógica tendría, porque además, bueno, híjole, es que estos hombres eran así, eh, cada uno de ellos tenía sus temperamentos, ¿no? El caso de Wittgenstein y Russell, pues algo muy similar. Russell un pan de Dios, porque además tuvo una vida que lo llevó por un derrotero de cordialidad y ser buena gente, buena persona, amable, y que se reflejó eso mucho en su pensamiento. Y por el otro lado, Wittgenstein, no, o sea, un carácter de perros, intolerante, necio. eh, eh, Se dice, y esto también a nivel de chisme, no sé qué tan cierto sea, que en la última etapa de su pensamiento, cuando está en Cambridge, me parece, eh, en sus clases, Wittgenstein las daba pidiendo que le habilitaran dos salones para dar clase. Y entonces los alumnos tenían que entrar en un salón y Wittgenstein se metía en el otro salón y daba su clase y los alumnos la podían escuchar porque entre los dos salones había una pequeña ventanita. Y eso lo hacía porque no quería verlos. Entonces, bueno, eso habla mucho de los temperamentos y de Le las... hubiera gustado mucho el Google Meet a Wittgenstein. Seguramente, sí, sí, sí. Estaría encantado. Pero bueno, con ese genio que tenía, quién sabe. Pero bueno, el caso es que, voy a ver si encuentro el documental. Si lo tienes, pásamelo también para verlo. ¿Qué sería de la historia de la ciencia sin estas bonitas anécdotas personales de estos personajes? Muy bien. Decíamos entonces que a partir de estos elementos, con los elementos de Frege, con los elementos de Russell, mayoritariamente de Russell, y con los elementos de Wittgenstein, lo que tenemos y lo que hereda, digamos, el positivismo lógico es una imagen del desarrollo de la ciencia y del conocimiento científico que poseería, en este caso, una estructura piramidal, ¿no? Ya después, Otto Neurath y el positivismo lógico se va a distanciar de esta imagen, porque Neurath va a ser un tipo bastante flexible. Pero bueno, de entrada, digámoslo así, el desarrollo de la ciencia, este desarrollo piramidal, acuérdense, les decía, el concepto de construcción va a ser muy importante para Russell. Se va a dar de esta manera. Y dice, ¿de dónde partimos? De una base. ¿Cuál es esa base? Las proposiciones lógicas cuantificadas de Frege, ¿no? Con los condicionales, ¿sí? Originadas necesariamente en lo que para Frege era la experiencia inmediata. Pero ojo, para Frege todavía puede ser en la intuición, pero ya para Frege y para Russell va a ser exclusivamente en la sensación, lo que el propio Russell llama el sense data, o sea, los datos de los sentidos, ¿sí? ¿Qué son entonces estos cuantificadores, estos condicionales? Son cuantificadores existenciales, pero ojo, particulares, ¿se acuerdan por lo que dijimos de la manzana? Nombres conectados a los simples absolutos. Y los simples absolutos no son más que las cosas concretas tal y como se presentan ante nuestra mente y que a partir de ese contacto nuestra mente puede hacer todo lo que sigue. Vamos a dar un clic, por favor, Manuel. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues lo que sigue es construir. A partir de este basamento incontrovertible, ¿sí? Construir. Y esa construcción, de lo que trata o en lo que consiste, es poner en relación las categorías que contienen a las proposiciones lógicas cuantificadas, obviamente justificadas
por su conexión con los hechos. Ahí están Frege, ahí está Russell y ahí también está Wittgenstein, porque acuérdense que para Wittgenstein solo se podía legitimar una profesión científica si estaba vinculada a la estructura de los hechos a través de la lógica, de la estructura lógica. Y en ese sentido, un clic por favor, Manuel, lo que hace esto, lo que hace en este caso, lo que hay que cuidar es la solidez epistemológica que le viene a la construcción desde su basamento. El basamento es lo que le va a dar legitimidad, le va a dar solidez. ¿Y cómo lo vamos a saber? Un clic, por favor, Manuel. Gracias a la gramática filosófica, o sea, al análisis lingüístico de las relaciones lógicas entre los elementos de la construcción, ¿sí? De las preposiciones, de sus relaciones. ¿Cómo va a concluir esta historia? ¿En qué concluye esto? En una teoría científica que nos diga, en palabras de Russell, esto es lo que hay. Porque para Russell, la física, perdón, la lógica, un clic Manuel, tiene que tener el mismo tipo de rigor, de veracidad, como la física o la biología. La lógica de ocuparse del mundo tan verazmente y tan contundentemente como lo hace la física o la biología. Muy bien. Estos son los tres antecedentes, digamos, del positivismo lógico. Vamos, regálame un clic, Manuel, nada más para ver. Así es, vamos a regresar un poquito. Ok, bueno, en este momento ya son las 9:30, entonces ya digamos que estaríamos ya concluyendo, y de hecho estaríamos concluyendo, y sin embargo, falta todavía, pues prácticamente todo lo del positivismo lógico. No sé, Manuel, ¿cómo ves? Yo no sé, podríamos pensar, estoy imaginando en lo siguiente. Dejarlo aquí, ahorita para abrir un poquito la conversación, las dudas, la interacción un poquito entre nosotros, y concluir la siguiente semana junto con Popper. ¿Por qué? Porque de hecho el racionalismo crítico de Popper se va a erigir en oposición precisamente al positivismo lógico. Entonces, no sé cómo le veas, lo someto a tu juicio. Quedaría entonces la próxima semana Círculo de Viena, que es lo que viene, y Popper, dice, ¿no? Entonces, la semana posterior que tocaba Popper y eh, parece que Adorno. teoría crítica, ¿no? ¿Quedaría solamente teoría crítica o se va a tocar también? No, más bien en la siguiente, digámoslo así, serían positivismo, o sea, positivismo lógico, o sea, particularmente Círculo de Viena, ¿no? Popper, que sería el gran protagonista, digámoslo, junto con el Círculo de Viena, y Adorno entraría junto con la discusión con Popper. O sea, no habría tanto problema porque digamos que los tres elementos estarían engarzados. Ah, está bien. Sí, ya de ahí queda todo normal, ¿no? Sí, tal cual. Sí, no perderemos ninguna. Y sobre todo me interesaría, sobre todo ahorita, no sé, a lo mejor platicar un poco, tomar estos minutos faltantes para dudas, para comentarios, sobre todo para escuchar sus impresiones acerca de, pues, de esto que plantean estos señores, ¿no? Sí, está bien. Dudas, comentarios. Yo tengo hay un montón de preguntas, pero creo que voy a hacer una nada más. Es que este tema siempre me ha gustado mucho, sobre todo Wittgenstein, que es como de los que más he leído los últimos 2 años, em, pero no me meto tanto con Russell ni con Frege. Me cuesta trabajo algunas cosas. Wittgenstein está un poco más cercano a las ideas de Lacan y sobre todo el segundo Wittgenstein, entonces es Claro. para mí mucho más sencillo capturarlo.
estaba pensando si lo que piensa Frege tiene relación, digo, pertenecen tal vez a dos momentos o a dos pensamientos aparentemente diferentes, pero los estaba pensando con este lingüista Saussure. Si habría algún tipo de relación, porque Saussure, cuando habla de el significante y el significado, siempre necesita un elemento, bueno, ese casi no lo escriben en los textos, pero es ese tercer elemento que es el objeto real en el mundo, ¿no? Como árbol. Entonces, yo no puedo tener la imagen mental de árbol, que para él, si no mal recuerdo, era el significado, y por lo tanto no puedo tener tampoco el significante, que para él sería como la imagen acústica, ¿no? Y, y si no tengo entonces el árbol en la realidad, no puedo construir ninguno de estos dos. Es algo así con Frege, porque después pienso, bueno, estamos hablando de ciencia ahorita, pero pienso en el cine o pienso en la poesía y que ahí hay inventos, ¿no? Como, no sé, nunca ha aparecido en la vida real un Iron Man, ¿no? O un Hulk, o estas cositas que pasan en las películas de superhéroes, pensando en eso. O nunca ha aparecido un unicornio azul, ¿no? Y no hay este referente para hacer que eso tenga una lógica. No sé si habría una relación entre este pensamiento de la lingüística estructural de Saussure con lo que piensa Frege y si este tipo de discusiones que vienen del arte, del mundo del arte, y que después me parece que Wittgenstein también lo retoma y Lacan y todos esos para ir reconstruyendo un poco este pensamiento, puede ser como un antagonista a Frege. Es un antagonista hasta cierto punto por el valor que tendría es el tipo de construcción, digámoslo así, utilizando el concepto de Russell, que involucrase elementos ajenos al mundo real. Esto es a lo que en un momento dado podemos obtener mediante los sentidos. En el caso de Saussure, o sea, cuando Saussure establece eh, que el lenguaje, en este caso la langue, ¿no? aunque es, aunque es producto de una convención, tiene la capacidad de imponérsele por su estructura a las cosas, digamos, en efecto está haciendo eco al describir cómo funciona la langue, la lengua, de esto que está diciendo Frege con respecto a cómo en un momento dado, dentro de la lógica, se puede dar una construcción, una serie de argumentos lógicos en los que sin problematización alguna, ¿sí? sin cuestionamiento alguna, se acepten las implicaciones metafísicas que se encuentran contenidas en estas afirmaciones lógicas. O sea, sí, en efecto estaremos diciendo lo mismo, serían equivalentes, digamos, las dos afirmaciones, la de Saussure y la de Frege, salvo que para Frege esto es un problema y para Saussure esto es una condición de posibilidad de la lengua. Por eso, para Saussure, cuando alguien dice, pásame el banco, pues no hay problema porque en un momento dado la distinción lingüística ha prefigurado al objeto que, en este caso, recibe la denominación de banco. Porque de lo contrario, no sé, nadie cometería un error, bueno, en teoría nadie tendría por qué cometer el error
de decir, me voy a sentar en el banco y que nosotros pensásemos que va a ir a Banamex o a Bancomer o a algún banco a sentarse. Lo inmediato sería pensar que hay un banco en la habitación o que tiene acceso a un banco y que se va a sentar ahí. En ese sentido, la distinción lingüística se le impone a la realidad y al hablante. También es así que el hablante tiene que ser competente para que pueda utilizar el lenguaje. Esto es, digámoslo así, para Saussure existen tres, vamos a decirlo así, tres elementos que el análisis lingüístico tiene que tomar en cuenta o que conforman al fenómeno de la lengua, al fenómeno del lenguaje, que son el lenguaje mismo como una facultad, la langue como una convención, el cuerpo de distinciones que conforman la lengua y que es producto de nuestra capacidad de abstracción, y el habla, que es la actualización que nosotros hacemos de la facultad del lenguaje a través del instrumento que es provisto por la comunidad. Y en ese sentido, aunque nosotros realizamos lo que él llama parol, o sea, la realización, la actualización de el habla, del lenguaje a través del habla, estamos subordinados al habla. O sea, no, estamos subordinados al lenguaje. No es cierto. Estamos subordinados a la lengua, perdón, sí, a la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua es el elemento central, el elemento importante, y entonces, digámoslo así, somos víctimas de la convención. Somos, vamos a decirlo así, para poder hablar, tenemos que necesariamente pertenecer a una comunidad de hablantes que nos hayan aportado la lengua, porque en el caso de Tarzán, ¿no? El mito del buen salvaje. Saussure diría, es improbable que este niño que fue dejado con gorilas y que nunca ha ejercido su facultad de lenguaje porque nunca ha tenido el instrumento que la comunidad nos brinda a todos, que es la langue, la lengua, pueda hablar. No puede actualizarlo, o sea, su facultad, vamos, ni siquiera ha podido desarrollar su facultad de lenguaje porque no ha tenido el instrumento para hacerlo. Es que todo el mundo la tiene, es universal, sí. El lenguaje, la facultad es universal, dice Saussure, pero el habla es particular y solamente se puede ejercer mediante el instrumento aportado por la comunidad. Y en ese sentido, vamos, para Saussure, esta explicación tiene toda la lógica posible, vamos, es neutra desde el punto de vista científico, o sea, es una explicación científica, desde luego, pero desde el punto de vista de Frege, sería, o sea, cuando lo trasladamos a cómo esto sucede también en la lógica, ¿sí? Cómo en la lógica la estructura, así como la estructura lingüística se le impone al hablante, la estructura lógica se le impone a la mente que es incapaz de detectar que hay implicaciones metafísicas y lemórficas, aristotélicas, en la forma como está pensando el mundo. Entonces, lo que para Saussure es un hecho, ¿sí? Porque es, de alguna forma también es positivista Saussure, de alguna forma, porque abreva de Durkheim, ¿no? Escribe el curso de lingüística general después de leer las reglas del método sociológico de Durkheim. Bueno, aunque participan de eso, para Frege es un problema, es un problema. Para Saussure no. Saussure lo que dice es, vamos entonces a dar por supuesto esto para buscar las leyes que rigen las prácticas lingüísticas. Frege lo que dice es, no, vamos a depurar la lógica para que podamos pensar al mundo de otra forma. ¿Sí? Así lo vería yo, Emanuel. ¿Cómo ves? Está genial. A ver, es que tenía otra pregunta que me surgió de aquí, pero también hay unas preguntas de Dulce. Solamente iba a preguntar em, si esta depuración de la lógica, es que estaba leyendo un texto que se llama The Paradoxes of Illusion, que habla de Wittgenstein y de cómo Wittgenstein trabaja, bueno, a partir de la lógica que usa Wittgenstein en el Tractatus, se trabaja la locura de Schreber, que es el caso más famoso de Freud, de psicosis, ¿no? Entonces ahí hay una crítica a Frege y se trabaja a Frege criticándolo de que Frege deja por fuera la posibilidad de que el loco también pueda decir cosas.
y que Wittgenstein sí lo puede incorporar con su lógica. Bueno, eso es un comentario, pero se me vino a la mente por ahorita lo que estaba diciendo. ¿Habla de Frege o de Russell? Eh, de los dos, de Frege y de Russell, les hace una crítica a los Ah, bueno, predecesores de po- po- Wittgenstein. porque lo que dices me suena más a Russell que a Frege. Bueno, seguramente también a Frege, pero así de entrada, como lo menciona el autor al que hace referencia, sí, estaría totalmente de acuerdo Wittgenstein con eso, o sea, con el hecho de que, vamos, ¿cómo dices? ¿Esquizofrenia? ¿Tenía? El psicótico. ¿Psicosis? El psicótico, sí, es correcto. Referirme así, el psicótico, sí. Sí, Bueno, esta persona, si es lingüísticamente competente y puede mediante el lenguaje producir actos de habla, estos actos de habla eh, eh, pues son eso, o sea, expresan, expresan realidades en el mundo, digámoslo así, que en este caso, para Russell, serían inadmisibles. Pero ¿por qué? Porque en un momento dado, o sea, un poco lo que decía yo al inicio, Wittgenstein, es que el Wittgenstein del Tractatus lo aceptaría por un criterio de necesidad lógica. O sea, porque digámoslo así, lo voy a decir de manera no literal, pero bueno, porque el mundo quedaría en segundo plano, ¿sí? Ante la autonomía, digámoslo así, de la necesidad lógica, o sea, de la proposición lógica. Esto es, si dentro de la proposición, o sea, si la forma como lo articula el psicótico tiene sentido, aquí carece de importancia, carece de relevancia, si es falso o verdadero. Para el primer Wittgenstein. Para el segundo, habría que ver si no esta producción de significado tiene que ver con el uso que hace esta persona recurrentemente. Digo, ahí a mí se me antoja bien complicado, pero para mí tendría lógica que ustedes definitivamente deben de poder ayudarme aquí. Si el cuerpo de proposiciones que puede utilizar, o sea, el cuerpo de distinciones lingüísticas que puede utilizar una persona en esta situación, tiene coherencia interna, o sea, si es estable, si es consistente. Porque si hay una consistencia en cuanto al uso de las palabras, hay una consistencia en la producción de significados. Estén en armonía o no con el mundo. Un poco, ya sé que es un chiste, ya sé que es el clásico chiste de sketch, ¿no? Donde sale la persona que dice, es que yo soy Napoleón. Claro, o sea, evidentemente están haciendo una referencia a un padecimiento, a la locura, como ustedes lo quieran ver. Pero aquí el chiste no es ese, el chiste es que si consistentemente él actúa en el mundo, se refiere al mundo desde la perspectiva, desde la que él es Napoleón, pues independientemente de que no lo sea, de que eso sea falso, la producción de significado es real y entonces dentro del juego lingüístico que él está jugando, el significado es explícito, o sea, es ese, o sea, hay un significado rastreable. Y en ese sentido, por eso Wittgenstein, o sea, ya sea por la figura del juego del lenguaje o por la necesidad lógica del primer Wittgenstein, podía decirle a Russell que sí, que en efecto había un hipopótamo dentro del aula, aunque el pobre de Russell se la pasara un poco con el sentido del humor y la amabilidad de Russell, buscándolo por todas partes, pero aquí no está, tampoco está aquí, tampoco está detrás del cesto de basura, tampoco está aquí. Claro, porque Russell estaba tratando de establecer lo que tú dices, lo que Frege diría también, o sea, ¿cuál es el elemento de la realidad que me permite a mí decir que hay un hipopótamo en el salón? Porque evidentemente no lo está.
porque hipopótamo es un nombre que tendría que estar conectado con un simple absoluto en la realidad. Y no lo hace, o sea, sí lo está, desde luego, hipopótamo, pero no en este salón, ¿sí? Y en ese sentido, sí tendría lógica lo que dice este libro que estás leyendo. Ahora, si me permites, digo también por cuestión de tiempo, déjame ver aquí la pregunta de Dulce. Dice Dulce, yo tengo dos preguntas. Dice, entendí que las descripciones, son una definición del mundo empírico. Entendí que las descripciones, claro, entendí que las descripciones son una definición del mundo empírico. No necesariamente. Puede haber dentro de las descripciones elementos que definan al mundo empírico. Y entonces sí, serían sí habría elementos para los cuales poder en un momento dado conectarlos con el mundo. Pero bueno, sigo con la pregunta. Entendí que las descripciones son una definición del mundo empírico. ¿Qué pasa con los conceptos abstractos? ¿Cómo se describen? Se describen como eso, o sea, como conceptos abstractos que en un momento dado queda en vilo su legitimidad desde un punto de vista científico. Vamos, si el concepto abstracto como tal puede ser, piensa en el que tú quieras, vamos a decirlo así, puede ser en un momento dado o jugar la función, acordemos de Frege, dentro de una cuantificación, ¿no? Puede ser el equivalente a una descripción definida, ¿no? Entonces, ese concepto empírico puede ser susceptible de tratamiento lógico y puede en un momento dado adquirir legitimidad por muy abstracto que este parezca. O sea, si no logramos encontrar el vínculo en ese concepto abstracto, ¿sí?, con el mundo empírico, con un simple absoluto, carece de legitimidad científica. Continúo. No sé si con esto respondo esa primera parte. Si no, ahorita volvemos ahí. Sí, perfecto. Dice, otra de mis preguntas es sobre el lugar de la experiencia. Esta debe estar presente en ese momento para poder dar una descripción lógica, o puede ser una experiencia previa, pasada o incluso imaginada. Para Frege puede ser imaginada, pero vamos a decirlo así, imaginada en el sentido de intuida. Un poco como, no sé si en algún momento del curso de epistemología me refería a un ejercicio que yo hacía para, claro, en efecto, un experimento mental, sí. Eso iba a decir justamente, me refería yo que cuando hablaba yo, por ejemplo, de las verdades de hecho y de razón de Leibniz, ¿no? Utilizaba yo un paracaídas, agarraba yo un muñequito, un luchador de estos que venden en los mercados, ¿no? De los luchadores, ¿no? Estos de la lucha libre, estos muñequitos que son luchadores de lucha libre, y le puse un paracaídas, le mandé poner un paracaídas, uno, el del Santo con un paracaídas muy grande, y el de Blue Demon con un paracaídas en un radio menor, un poco más chiquito. Obviamente ahí se veía la preferencia por el Santo. El caso es que yo le preguntaba al grupo, bueno, ¿cuál ustedes creen que va a ser el paracaídas que caiga primero? Y pues, digo, algunos no entendían la pregunta, pero algunos decían, bueno, pues el que va a caer primero es el de Blue Demon. Sí, seguro, sí. A ver, vamos a ver. Y entonces ya soltaba yo los paracaídas y en efecto, el que caía primero era el de Blue Demon. Cuando yo les preguntaba por qué, muchos no lo sabían explicar. No, pues no sé, pero pues es obvio que va a caer primero. A ver, dime en qué consiste el obvio. Pues porque es más chiquito. Ajá, pero ¿qué tiene que ver el tamaño con...? Y aunque lo intuían, ¿qué estaban intuyendo? Que el paracaídas más grande generaba más resistencia al aire y que por lo tanto iba a caer más lentamente. Claro, era una intuición. O, como diría Emmanuel, es un experimento mental. En ese sentido, sí,
se admitiría una experiencia, como dice Dulce, imaginada. Pero en este caso, en el caso de Russell, por lo menos como lo plantea ahí, tendría que ser una experiencia, vamos, un acontecimiento que la mente atestigua, ¿sí? Fíjate, no necesariamente con el momento presente, pero sí con el momento en el que se refiere la proposición. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que acepta Russell de alguna forma, lo que acepta del idealismo leibniziano, es que los predicados expresan cualidades existentes, pero dice Russell, en algún momento de la existencia. ¿Qué quiere decir eso? Que un poco lo que yo decía, yo puedo decir la manzana que está sobre la mesa es mía, y esa proposición lógica estará vinculada, en este caso el nombre manzana, estará vinculada al objeto manzana, sí, solo si hay una manzana sobre la mesa, pero si no la hay ya en este momento, entonces, aunque la hubo, la proposición lógica deja de tener validez. Y en ese sentido, sí depende de la percepción, sí depende o sí juega un papel importante la temporalidad, el momento del tiempo, digamos, de la sucesión de momentos en el que se lleva a cabo la percepción. Russell estaría acorde con la teoría freudiana del trabajo. Ay, no lo sé. No lo sé, ahí sí. Para que veas, ahí sí no lo sabría, no sabría decirte. Uno tendría que buscarlo, a ver qué dice Russell, si es que dice algo, y si no, tendría yo que estar más familiarizado con la teoría freudiana del trauma. ¿En qué consiste o cómo la trata? Es que la teoría del trauma es al sujeto le sucedió algo en algún momento que ese algo tiene una introducción en la mente, ¿no? Ok, ya. Pero lo piensa como, no sé, te pasó algo a los 4 años. Entonces eso de los 4 años se introduce en tu mente como una categoría la cual te genera cierta aversión. Te mordió un perro. Entonces a partir de ahora, eh, y el perro era negro, a partir de ahora le tienes, ese negro queda abstraído y a partir de ahora le tienes miedo a la oscuridad porque es negra. No sé, más o menos así. Ya. Uy, tengo mis dudas. Así de entrada, a reserva de que tendría yo que pensarlo un poquito, me parecería que no estaría del todo de acuerdo. ¿Por qué? Porque así en la explicación tal cual está dispuesta, parecería que están participando elementos de carácter metafísico, que de hecho el propio psicoanálisis admite como parte de su epistemología. Esto es, dentro de los presupuestos freudianos, dentro de lo que es la metapsicología, se aceptan estos recursos, estos elementos, ¿no?, teóricos, explicativos, de los cuales no podemos tener ningún tipo de referente como lo tendría, empírico, como lo tendríamos con un simple absoluto, ¿no? De entrada, inconsciente o id, ego, superego. Y entonces, en ese sentido, creo yo que resultaría problemático. Tendríamos que, creo yo, que aquí la solución, o para poder ponerlo como más en discusión, tendríamos que convertirlo, o sea, que esta afirmación freudiana tendríamos que cuantificarla, tendríamos que establecerla con condicionales, o sea, sus condicionales correspondientes, con cuantificadores lógicos, para en un momento dado hacer el análisis, o sea, para ver si pasa el análisis de la gramática filosófica. A mí se me hace que no lo pasa, pero no me hagan mucho caso. O sea, estoy hablando así
a partir de, digo, así, de pura presunción, o sea, presumo que no, anticiparía que no, pero habría que ver, creo que se tendría que hacer ya el ejercicio como tal de cuantificarla para ver también ¿por qué? Porque lo que decía Dulce hace rato, sobre los conceptos abstractos, también tendría también está implicado, porque en un momento dado, una instancia psíquica, ¿no? Dentro de la tópica psicoanalítica freudiana, ¿no? Una instancia, como presupuesto, o sea, colocada como presupuesto, se convierte en algo, digo, y creo que el propio Freud lo acepta y sin problema, un elemento altamente metafísico, pero que en un momento dado arrojará consecuencias a nivel empírico a la hora de la interpretación. La pregunta es si eso podríamos considerarlo como algo legítimo. ¿Por qué? Porque entonces estaremos viendo que el psicoanálisis se estaría acercando peligrosamente al marxismo, por ejemplo, ¿no? Y en un momento dado quedaría más el sustento de una afirmación psicoanalítica, quedaría más, vamos a decir, sostenida por un auto de fe, por un acto de fe, o sea, por la confianza que quien cree en ella, pues tiene, o sea, profesa en ella, que en un proceso de verificación lógico-científica. Ahí es donde yo vería el problema, pero no sé, creo que sí habría sería bien interesante hacer ese análisis. Y bueno, estoy seguro que ya está ahí en alguna parte. Nada más hay que rastrearlo. Pues muy bien. No sé si con esto ya resolvemos algunas de las dudas. Y no sé cómo vean, si lo dejamos hasta acá. Al contrario, gracias, Dulce. Y ¿qué les parece si entonces nos vemos la siguiente semana para terminar positivismo lógico? Ahora sí, entrar de lleno al Círculo de Viena y que realmente es muy breve, realmente es muy breve, y ver lo rico de esto, que es la discusión que tienen con Karl Popper y eso que nos dé pauta pues, para hablar del falsacionismo y el racionalismo crítico popperiano y su llegue también con la teoría crítica de Theodor Adorno, ¿no? Que creo que son de esos momentos clave y ricos de la filosofía de la ciencia, ¿no? Del siglo XX. Muy bien, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Y pues bueno, Emanuel, te cedo el micrófono para cerrar la sesión. Pues muchas gracias a todas y a todos. Nos vamos a ver la próxima semana a la misma hora. Siempre va a ser el mismo link para que no se confundan. Nos vemos. Buenas noches, hasta luego.